Por ahora, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha sido atado de manos gracias a la propuesta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y no ha podido continuar con su plan de bombardear Siria. Hoy, en El Pulso de la Fe, te presentamos la segunda parte del análisis sobre la situación en Siria. ¿De quién es la mano que mece esta cuna en Siria, en Egipto? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la causa de este conflicto que tiene al mundo en ascuas y que, como dijimos en el programa anterior, puede provocar un conflicto de tipo mundial? Hoy en El Pulso de la Fe, nuevamente en esta mesa, el análisis escriturístico y geopolítico del conflicto en Siria. Nuevamente en esta mesa, Alfredo Jalife y José Alberto Villasana. Acompáñenos en El Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe, un programa que hacemos con especial atención para el mejor público del mundo, que es usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Comencemos con un recuento de las propuestas, las iniciativas del Papa Francisco y también los pronunciamientos por parte de la Santa Sede hacia el conflicto en Siria. El Papa ha hecho diversos llamamientos por la paz, también convocó a una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz en Siria y en Oriente Medio. Vamos a ver de sus primeros llamamientos a la paz. Mire usted. Que en nuestra sociedad, destrozada por divisiones y conflictos, estalle la paz. Nunca más la guerra. Los vientos de guerra soplan amenazadores sobre Siria, sacudida desde hace 2 años por sangrientas tensiones internas. Los enfrentamientos entre los rebeldes y el régimen del presidente Bashar al-Assad han escrito recientemente nuevas páginas de insensata violencia. Y la comunidad internacional se ha dividido entre los que quieren intervenir y los que los frenan, recordando que la región es un polvorín y que nadie puede imaginar las consecuencias de una acción militar externa. Frente a esta situación de inestabilidad y de frenéticas conversaciones entre cancillerías, el Papa Francisco quiso expresar todo su pesar por el dolor que ha producido y produce el uso de las armas, especialmente entre la población civil y desarmada. Pensemos, dijo, en cuántos niños no podrán ver la luz del futuro. Con particular firmeza, condeno el uso de las armas químicas. Les digo que todavía tengo fijas en la mente y en el corazón las terribles imágenes de los días pasados. Hay un juicio de Dios y también un juicio de la historia sobre nuestras acciones, del que no podemos huir. Nunca es el uso de la violencia lo que lleva a la paz. La guerra llama a la guerra, la violencia a la violencia. Con gran firmeza, el pontífice pidió a las partes en litigio escuchar la propia conciencia y no encerrarse en los propios intereses. A la comunidad internacional le pidió que haga todos los esfuerzos para promover, sin ulteriores retrasos, iniciativas claras para la paz. A los hombres y a las mujeres del mundo les pidió que sean artífices de un bien que supera todas las barreras, porque es un bien para toda la humanidad. Y justamente en este marco, el Papa Francisco convocó para el día 7 de septiembre, víspera de la celebración de la Natividad de María, Reina de la Paz, una jornada de ayuno y de oración por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el mundo entero, citando a todos en la Plaza de San Pedro para rezar juntos. Lo repito en voz alta. No a la cultura del enfrentamiento, a la cultura del conflicto, la que ahora construye la convivencia en los pueblos y entre los pueblos, sino esta, la cultura del encuentro, la cultura del diálogo. Este es el único camino para la paz.
La delicada situación de Damasco ocupó también el centro de la audiencia que concedió el pontífice al rey de Jordania Abdullah II y a la reina Rania. Especialmente refiere una nota de la Sala de Prensa Vaticana. Durante el encuentro se reafirmó que la vía del diálogo y de la negociación entre todos los componentes de la sociedad siria, con el apoyo de la comunidad internacional, es la única opción para poner fin al conflicto y a la violencia que causan cada día la pérdida de numerosas vidas humanas. Pues mire usted, esto para comenzar y para continuar, miren nomás con quién estoy aquí. Equipo pesado. José Alberto Villasana, analista de temas internacionales, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, y el maestro Alfredo Jalife, un experto en el análisis de la geopolítica internacional. Y esto porque usted lo pidió, pero además porque un servidor, hay que reconocerlo, me gusta tener por amigos a estos dos personajes que, conociéndolos y platicando con ellos, la comprensión de los acontecimientos en el mundo se hace más sencillo, en medio de todo lo complicado que es. José Alberto, es que si empiezo contigo, se nos va el bloque. No, se acaba el programa. José Alberto, Vladimir Putin le amarró las manos a Barack Obama. Así se va a quedar, quietecito y callado. Con esto terminábamos el programa de hace 2 semanas. Sí, pero no solamente le ató las manos y lo metió al ruedo Putin a Obama, sino que además estarás de acuerdo, yo le doy la palabra a él, y él me la da a mí. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, le da la estocada a John Kerry, porque la propuesta de Putin es, bueno, que el gobierno sirio entregue sus armas químicas, y Lavrov dice no solo, sino que además metamos a la ONU para supervisar ese proceso. Magistral, ¿sí o no, Alfredo? No, y además China se suma claro, a Rusia. Y ahí viene lo importante. Vamos a ver cuál es la lectura, porque desgraciadamente nosotros en México, lo digo con todo el respeto, somos caricaturescos de lo que dice siempre los multimedia de Estados Unidos. Y no tenemos, como debe ser dialécticamente, la antítesis, para que el sujeto lector o el televidente pues decida si le gustó la tesis o la antítesis. ¿Cuál es la lectura de China y de Rusia, de los eventos? Pasa una cosa más, sí, Freddy, también con todo respeto. Sí. Aquí todos es respeto. Sí, claro, sí, todos somos respetuosos. Sí. Como México y los mexicanos nos sentimos lejísimos de Siria, como que aquello está tan lejos que no nos importa, no nos afecta, y además no hay un análisis. No, México es el primero que debe estar enterado, porque nosotros dependemos, guste o no, del petróleo. Sí. Entonces, si tú no tienes ahí un radar mundial de cómo se cotiza, porque es el verdadero objeto, la única mercancía verdaderamente global es el petróleo. Además, nuestra economía mexicana está colgada del oro, sobre cuando todo, pudiera estar de la plata. Entonces, tú luego me explicas del oro y del dólar. Cómo el házaro sionista Jorge Castañeda Guzmán, lo primero que hace llegando a la Cancillería es cerrar la embajada con Arabia Saudita, cuando yo tendría ahí todo un staff monitoreando el precio del petróleo, porque me va a afectar, y más para bien o para mal, no porque me caiga bien o mal Arabia Saudita, es de estrategia nacional tener una embajada en Arabia Saudita. No, pero para que tú veas cómo juegan las grandes ligas. Es que son intereses, ¿estás de acuerdo? Y más ahorita que la burbuja de los derivados está a punto de estallar y se va a venir una guerra, la tercera guerra mundial por el petróleo. Pues es importante saber en México quién está queriendo que se privatice, que suba, o que baje, o que se abre, claro, es todo eso nos afecta toda una lectura mundial que hay que hacer. Entonces, mira, regresando China a la lectura, se suma a Rusia, dijiste. Mira, Lavrov, lo primero que dice, ¿qué es Lavrov? Sergei Lavrov, el canciller de Rusia, habla, para que veas la diferencia de cancilleres, la mediocridad de un canciller en México con Fox y la grandiosidad de un canciller ruso que regresa por la puerta grande. Entonces, Sergei Lavrov, tú recordarás que en el grupo de los 20, Obama fue puesto en minoría. Incluso hay que reconocer que mismo México rectifica otra pésima declaración de un pseudo canciller que tenemos en México, ni sé cómo se llama, no viene al caso, que era secretario de Hacienda de Calderón y lo hacen canciller. Por eso tienes tantas pifias. Es decir, tú no puedes estar intercambiando fichas para actos de diplomacia que requieren todo un entrenamiento de vida y experiencia y conocimiento geopolítico e histórico, que obviamente no la tienen los dos que cité.
Por eso México tiene tantas fallas en política exterior. Y México, hay que reconocerlo, rectifica en el G20 porque este Meade, ya me acordé de su apellido, Meade, es que suena feo en español, Meade, como que suena, ¿no? Entonces lo dejo en Meade. Dice, es urgente e importante bombardear a Siria. Literal, ¿eh? Sí. Literal. O sea, oye, metiéndonos ya en un conflicto mundial. Oye, ¿cómo México? ¿Y dónde dejaste la doctrina Estrada? ¿Dónde dejas el no intervencionismo? Además, nosotros hicimos la doctrina Estrada por experiencia de 13 invasiones. Así es. Eso no viene de la nada. Bueno, entonces rectifica bien, hay que reconocerlo, el gobierno mexicano, y dice, nosotros nos vamos con la ONU. Y Obama es puesto en minoría, y ahí suceden dos cosas fundamentales. La fractura en el G20 de los BRICS, que están en contra, y el G7, que se vuelve un G2 al final, con Francia y Estados Unidos solos. El presidente Peña Nieto estuvo en la reunión del Por eso G20 dije el gobierno en mexicano. San Petersburgo, Así, y más bien le fue a reclamar a Barack Obama Lo que del porque lo espionaje. espiaba. El espionaje. Pero ¿Y a ustedes poco creen no sabía que haya- no lo espiaban? ¿Ustedes creen que haya habido ahí alguna palabra hacia el asunto de Siria? Claro, no por parte No, del sí presidente tocó de el México, G20, pero por parte del no, presidente Obama el le habrá G20, dicho algo. No creo al que en presidente corto Peña entre ellos Nieto. dos, no. pero sí la noche de ese día en que Peña Nieto saluda a Obama, esa noche el G20 discutió el tema Sí. por instancias de Putin. Y lo México que hizo México muy dice bien, es, yo muy voy bien. con la ONU. Fíjate, yo así como soy crítico, tengo que reconocer cuando se hacen las cosas Es muy bien. bueno ser crítico. Sí, pero crítico cartesiano, Es no que en este destructivo, país, ¿no? con todo respeto, Sí, falta al la crítica. crítico Falta la muchas crítica. veces lo tachan de Conflictivo, tendencioso conflictivo. o anti algo. Sí. Sí. Bueno, entonces ahí hizo muy bien y reconoció el gobierno México mexicano dice, que hay que yo pasar estoy por con la la ONU. ONU. Ajá. Genial. Lo que la ONU diga. Muy bueno, hay que reconocerlo y Sí, felicitarlo. sí, sí. Excelente. Así como tiene. Bueno, entonces ahí le da las gracias luego Lavrov, el canciller ruso, a los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que formaron un grupo cohesivo. Y luego en la conferencia de prensa que da, también le da las gracias al grupo de Shanghái, que ahí es muy interesante porque existe el traslape entre Brasil, más que nada entre Rusia y China, con los dos grupos que son los BRICS, el grupo de Shanghái. Rápidamente, el grupo de Shanghái fue creado después del 11 de septiembre por China, que eso no pasa. ¿Y qué sucede? El grupo de Shanghái tiene, ya dije, a Rusia y a China, pero tiene a 4 países islámicos, centroasiáticos, frontera con Rusia y China. Por eso están atizando el fuego islámico. El fuego islámico del Medio Oriente no solamente es por lo que ya habíamos dicho, que el Medio Oriente se escribe con P de petróleo, A Con de G de agua, gas G de gas y T. teología territorial. Así es. Qué bien que te aprendiste la lección. Bueno, te pues es que sacaste yo estoy- 10. No Bueno. solo conduzco, también aprendo. También y todo. yo sé. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando la incursión de Baby Bush a Irak? Para quien piense que porque México está muy lejos de este asunto no nos No, hombre. afecta, ¿cómo el presidente Claro que Bush nos afecta, estaba claro. buscando al presidente Vicente Fox concretamente para pedirle tropas Sí. de mexicanos para enviarlos a Irak? Y el presidente Vicente Fox dijo, me duele mucho aquí la columna, tengo una hernia, estoy fatal, y se fue a operar. Bueno, aunque Para no atender no- Si quieres, la solicitud. mira, Exacto. ahorita Bush. no me quiero robar el micrófono, si quieres yo te cuento la realidad que pasó, porque mi amigo en paz descanse, Adolfo Aguilar Sincer, a quien yo invité a comer en Cuernavaca, con Cuauhtémoc Cárdenas y unos grandes de la política mexicana, nos contó la realidad que pasó ahí. Pura mentira. ¿Mentira Pura de qué? mentira. No tenía Adolfo hasta el último minuto ninguna instrucción de cómo votar en la ONU. Y por una sencilla Así razón es. no se votó, porque no hubo votación. Estados Unidos se fue por la libre, porque sabían que pasó- venía el veto francés con mi otro amigo Sí, Dominique de se Villepin. pasó por alto el Consejo de Así Seguridad es. y decidió Entonces ir al es una ataque en mentira lo que contra vino de a decir todos. Fox. Sí, Claro, pero- claro. pero- Yo te doy datos duros. Sí. Pero Bush entonces le pidió tropas Sí, de le pidió. Mexica- Ah, No, bueno, él pues es lo que mintió. digo. Él luego en sus memorias, Bush critica a Fox y Fox le replica de que él tuvo la razón, que no quería la guerra. Ellos sí querían a la guerra, incluso Rosenthal Goodman, Bueno, que fue subsecretario de... Castañeda también. También. Querían, ellos Castañeda querían la dijo, guerra. "Vámonos a la guerra". Claro. Bueno, claro. pues
pues ahí está para que usted... Bueno, que puedo nos ve y regresar escucha, rápido nomás a para lo... que vea cómo Sí. en un conflicto de este tipo, Hay México muchos intereses. Sí, está. va a ser Claro, involucrado va a ser obligadamente, porque somos Porque socios tenemos de los petróleo, Estados Unidos, nada más por además. eso. Bueno, entonces el grupo de Shanghái tiene a los 4 países islámicos, que ahorita no viene al caso que cite, pero viene lo más importante, porque le da las gracias Lavrov. Asistieron como observadores, ojo, India, otro traslape con los BRICS, Mongolia, Afganistán, Pakistán y agárrense de la silla, Irán. Agárrense de y la el silla, presidente agárrense de la de silla. donde sean, agárrense de la silla con doble L. No te oí bien. Bueno, si quieres agarrarte de la silla. No, ya. gracias. Bueno, entonces ahí, ¿qué sucede? Es el primer encuentro entre Irán, el presidente iraní Rouhani, que es un moderado, y Putin, para que veas las grandes jugadas. Así Y ahí va, es. y concluyo. The Global Times, que es un periódico en inglés de los chinos, felicita a Lavrov y dice: el mundo ya cambió. Y hoy tenemos una nueva correlación de fuerzas en donde están brillando intensamente los BRICS y el grupo de Shanghái. Sí. Eso es lo que quiero dejar. Pero además, adicionalmente, para abonar a nuestro tema, en esa reunión es donde Siria le entrega formalmente a Rusia las pruebas de que el ataque con armas químicas lo hicieron los rebeldes terroristas y no el gobierno. Y entonces por eso ahora el gobierno de Rusia está diciendo: no me basta con que la ONU, Ban Ki-moon, haya dicho que sí hubo efectivamente gasarín, sino el punto es que se sigan las investigaciones para ver quién lo gaseó. Siento que una gran preocupación del presidente Obama debe ser que hoy el mundo sabe ya muchas cosas. Exactamente. Ajá, y se sabe ya que hay agentes extranjeros que son infiltrados en las naciones para provocar desórdenes, para la primavera árabe, Así para es, provocar así es, disturbios, en todo ese mundo que es un cóctel de petróleo, gas, territorio y religiones. Apenas ayer veía yo un video de horror, la hermandad musulmana con el cuerpo de un cristiano decapitado arrastrándolo por las calles del Cairo. ¿Qué es esto? Yo estuve en el Cairo hace un año, una convivencia pacífica de musulmanes con cristianos coptos ortodoxos. Esto que está sucediendo evidentemente es algo provocado, incitado, arrojado desde afuera. Y me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, que si se logró detener el bombardeo sobre Siria es porque hoy muchas voces han denunciado esta incursión externa en Mira, Siria. es muy sencillo, Roberto. Atizar al mundo islámico, que son 1.600 millones de feligreses. Cito los datos de la organización de la Conferencia Islámica, que son oficiales. 1.600 millones de feligreses, que si estuvieran unidos los 57 países islámicos, serían la tercera potencia del mundo. Entonces hay que balcanizarlos, por un lado, pero viene lo más importante. Estados Unidos no tiene agenda islámica, es decir, no hay islámicos en Estados Unidos, a lo sumo 6 millones. ¿El presidente no es no nada. es? No, el papá sí lo fue, el de Kenia, ¿no? Por eso él se llama Barack Hussein. No, Obama. bueno, su nombre real es Barry Soetoro, Sí, no es Barack Obama. bueno, Y por la mamá. no, y el pues, papadrastro. sí, porque él realmente nace en Kenia, es decir, hay una... Ah, ¿no nació en Hawái? No. Ahí hay credencial falsa, Ahí hay ¿no? una- Bueno, ni modo. No solamente las Un acta de credenciales nacimiento falsa, sí. son falsas en algunos lugares. Entonces aquí no solo en lo algunos relevante... gobiernos de la República. Lo Sí, relevante pero el aquí, punto es que él no es si tú islámico. atizas, se ven bien las fronteras, tú atizas la carta islámica, Ajá. le llega ese incendio al sur de Rusia, que tiene 20% de islámicos. Tú ahorita que vayas, sigues ya ves, la vez pasada te lo dije, es que la gente no lo quiere creer. 20% de islámicos, sobre todo en la región del Cáucaso y de Tatarstán. Bueno, luego China tiene una región muy privilegiada que se llama el Xinjiang, Jingianj. Cuando vayas a China también lo investiga. Fíjate cómo te envío ¿cómo se llama? De reportero premonitorio, ¿no? Entonces, en Xinjiang Premonitorio. tienes ahí una región Al Cairo autónoma. yo ahorita no voy ni loco. No, ¿eh? pero, ya No, ni no, los no, egipcios están yendo al Cairo, no te preocupes. Sí, no. Entonces, en Xinjiang es una región islámica muy importante, que ahí tiene mucho uranio, petróleo, y ahí hace sus pruebas nucleares China. Muy bien bajado ese balón, Freddy. En la parte sur de Rusia tiene gran población islámica. Y muy bien Así es, dicho, así es.
hace 2 semanas cuando dijiste, esto es muy cruel, es más, repítelo, ¿no? Lo de los cristianos. Claro. O sea, si no hubiera cristianos en la región, ya no hay nadie No que había reclame. a quien defender. Y no hay Exactamente. nadie a quien defender. Sí. Por eso la tragedia de Malula. Fíjate, los cristianos, por ejemplo, del Líbano, y los que son los últimos cristianos que quedan prácticamente, pero ellos son católico-maronitas, no hay que perder de vista. Yo creo que ya hiciste aquí con Sí. nuestro amigo, el Hicimos obispo George Avillunes. Sí, que es gran hicimos la amigo diferencia, nuestro sí. y sabe mucho del tema. Él entiende, seguramente les explicó cómo es la religión católica maronita, que conserva mucho de sus rituales, sobre todo hablar el arameo que es una belleza, La consagración en la árabe. consagración, y que pertenece al Vaticano. Es decir, eso no hay que perderlo de vista. Es decir, el patriarca del Líbano, católico maronita, Oye, nomás... pertenece al Vaticano. Bueno, nomás es cardenal. Sí, así es. El patriarca maronita es cardenal. Sí, pero hay un gran respeto por el cardenal católico maronita, porque ahí es donde se inicia Cristo. Es decir, no es fácil, ¿no? Es decir, tienes la gran tradición, todo lo del nazareno, ¿no? Que eso pesa mucho. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Aunque no sean católico maronita los de Malula, son cristianos. son de cristianos todos modos, ortodoxos, sí. ahí quienes brincan son los rusos, porque los rusos son ortodoxos. Los rusos son cristianos. Rusia Pero es ortodoxos, pero no son católicos. No, pero bueno, ahorita pero ya Rusia es cristiana. hay diálogo cristiano, que eso es muy importante. Rusia es cristiana, Así es. como el 8% de la población de Egipto es Es cristiana cristiana. también. Sí. Vamos a ver este editorial del Centro Televisivo Vaticano que nos habla sobre el gran deseo de la paz. Y después continuamos con más de esto. Le voy a platicar también sobre una gran propuesta que viene del Papa Francisco, presentada por su secretario para las Relaciones con los Estados, su canciller, Dominique Manberti. Ya ves, no dejamos en hablar el de cancilleres. que El Papa, no, pero vas a ver. Es su canciller, el Papa dice también, claro. que se desarme nuclearmente todo el Oriente Medio. ¿Qué propuesta? Genial. Porque el que tiene armamento allí es... Es Israel. Israel tiene 400 bombas nucleares y por eso Siria y los demás países se han armado con armas químicas. Porque tú sabes cómo le llaman a las armas químicas, las armas nucleares de los pobres. Sí, para Vamos No defender- pueden tener armas nucleares, pues tienen que para buscarlas. tienen No que los estoy tienen que justificando. defenderse Vamos de al alguna editorial manera, claro. del Centro Televisivo Vaticano y regresamos con esto a hablar de esta propuesta, el desarme nuclear de Oriente Medio. ¿Qué propuesta, eh? Vogliamo un mundo di pace. Queremos un mundo de paz. Queremos ser hombres y mujeres de paz. Queremos que en esta sociedad nuestra, destrozada por divisiones y conflictos, nazca la paz. Nunca más la guerra. La paz es un regalo demasiado precioso que debe ser promovido y cuidado. Es el grito del Papa Francisco que llama a toda la Iglesia y de la forma que crean más oportuna a los hermanos cristianos no católicos, los pertenecientes a otras religiones y los hombres de buena voluntad, a un día de ayuno y oración por la paz. La paz, lo sabemos, no se reduce a la ausencia de guerra, sino que se construye, decía Paulo VI en la Populorum Progressio, día a día, persiguiendo un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Palabras que recuerdan a las de Pío XII. Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra. Y las del Papa Juan, que en la Pacem Terris se encomendaba a todos los hombres de buena voluntad la tarea de recomponer las relaciones de la convivencia en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. La paz que invocamos para el mundo entero no puede producirse sino partiendo ante todo de cada uno de nosotros, de la decisión personal de vivir nuestra humanidad en la transparencia del Evangelio. La paz no nace si nuestra vida está arraigada en el pecado. Si las relaciones personales y concretas con las personas con las que compartimos el tiempo, el del trabajo y el tiempo libre, están marcadas por la envidia y por los celos que producen mentira, calumnia y sospecha. Nos recuerda el Salmo: con la boca bendicen, con el corazón maldicen. No es posible invocar la paz cuando tu lengua está atareada con la maledicencia. La paz puede nacer cuando nuestra oración brota del corazón redimido, del corazón que ha gozado de la misericordia del Padre y por eso es capaz de misericordia y de perdón.
La paz no es tema para los moralistas, sino para los discípulos del Maestro. Jesús nos pone en guardia cuando nos dice, respecto a los jefes religiosos, hagan y observen todo lo que les dicen, pero no actúen según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Cargan fardos pesados y difíciles de llevar sobre las espaldas de la gente, pero ellos no quieren moverlos ni siquiera con un dedo. Las palabras por la paz, el editorial del Centro Televisivo Vaticano. Hago una pausa, regreso para hablar de este tema, la propuesta del Papa de desarmar a Oriente Medio en armamento nuclear. ¿Qué propuesta? Continuamos con más de El Pulso de la Fe, hoy con la segunda parte de esta mesa de análisis, hablando sobre el conflicto en Siria y en Oriente Medio. ¿Qué tiene que ver este programa, El Pulso de la Fe, con este tema? Pues principalmente las tres cosas siguientes. Mire usted. Una, hay escrituras, hay profecías escriturísticas en la Biblia que dirigen la atención hacia estos conflictos. Dos, una constante por parte de la Santa Sede y del Papa de hablar por la paz en Siria y en Oriente Medio. Y tres, la persecución de cristianos en Oriente Medio. Estas son las tres cosas que nos permiten hablar en este programa de lo que sucede en Siria. Y estoy hablando hoy con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, un gran conocedor del petróleo y de estos conflictos en el mundo. Y estoy hablando con José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, un gran analista de las Sagradas Escrituras y de la escatología, y también un gran analista de temas internacionales. Le voy a entregar enseguida una entrevista al cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales. Él explica lo que sucede en Oriente Medio. Mire. Me impresionó mucho en esta vigilia no solo las palabras del Papa, que dio un contexto antropológico de la paz como obra de custodia de la creación, pero me impresionó el clima de oración que había, el silencio, cómo a pesar de que hubiese una multitud tan grande de personas, se podía verdaderamente orar en silencio, meditar, reflexionar. Y esta fue para mí la gran respuesta del Papa a esta necesidad de Siria. Más que las armas, son las armas de la oración y del espíritu las que deben prevalecer. Espero que las palabras del Papa toquen también el corazón y las mentes de los que tienen la responsabilidad de la suerte del mundo, para que razonablemente lleguen a soluciones que traigan paz sin tener que recurrir a medios que pueden producir todavía otra violencia y contagiar a toda la región de Oriente Medio con una guerra cuyas consecuencias no se saben. El cardenal Sandri está en contacto con los obispos de Siria que consiguen todavía comunicar y que hablan de pastores y fieles, obligados a continuos desplazamientos en el país para huir de la violencia de la guerra civil. A estas comunidades probadas, la ofensiva de paz del Papa Francisco les ha llevado un aliento de esperanza. Sentirse en medio de esta guerra, en medio de estos abusos de una parte y de la otra, puede llevar no solo a la pérdida de la propia esperanza humana, sino también de la esperanza cristiana. Pero con este gesto, el Papa les ha dado a todos valentía, fuerza, sentirse acompañados por toda la Iglesia cuando viven este momento de Via Crucis que está pasando este país.
En estos días, los opositores al régimen de Assad han atacado y ocupado el pueblo cristiano de Malula, conocido por sus antiguos monasterios, y obligaron a huir a la mayor parte de los habitantes. Desgraciadamente, en Oriente Medio se mata a las personas, se pisotean los derechos de la persona humana, se profana a hombres, mujeres y niños con la violencia. Pero, desgraciadamente, también los edificios, que son el símbolo de la fe, de la tradición, de la historia cristiana de estos pueblos, son profanados, como ha ocurrido en este pueblo de Siria, donde todavía se hablaba el arameo, la lengua de Jesús, Malula, y esperamos que haya un alto al fuego que llegue a todos estos lugares santos, todas estas iglesias cristianas destruidas en medio de estas batallas, como ha sucedido también en Egipto. Así lo dijo el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales, y hay que recordarlo, él fue nuncio en México durante 6 años. Durante 6 meses, el cardenal Sandri. José Alberto, ¿crees tú verdaderamente que los cristianos en Siria se sientan aliviados por las intervenciones del Papa y los pronunciamientos de la Santa Sede? Sin duda, pero yo diría los pocos que quedan, porque se calcula que cerca de 300,000 fueron ya expulsados de Siria. Fueron casa por casa amenazando a las familias cristianas, diciéndoles, tienen ustedes 10 días para irse. Pero di por quién. Pues por Al-Qaeda. Por Al-Qaeda y los yihadistas, y al-Sunnah, salafistas, exactamente, takfiristas, sí, que son los así que han les estado, dice, no es insulto, que han estado pues agitando, digamos, el sunismo sirio en contra del alawismo de Bashar al-Assad, que es básicamente chiitas. Quieren romper ese esquema y en medio pues a los que agarran son a los cristianos. Entonces, dicho y hecho, les dieron 10 días para irse del país. Cerca de 300,000 personas pudieron escapar y a los que quedaron pues, han ido matándolos familia tras familia. ¿Por qué? ¿Por qué desplazar a población cristiana de Siria? ¿Para qué? Bueno, básicamente por lo que decíamos la vez pasada, es decir, porque el cristiano en Siria tiene protección de Rusia, tiene protección de la Santa Sede, tiene protección de algunos países de la OTAN y en cuanto no haya más cristianos, pues es fácil. Y también pues porque hay esta hazaña de perseguir a los cristianos. Los mismos templos los han convertido en cuarteles, en establos, han profanado muchos templos, han tratado de destruirlos y quemarlos. Y a veces se da que incluso los mismos musulmanes defienden los templos cristianos para que no los destruyan. Es básicamente por esta razón. ¿Tú crees que una acción muy directa pudiese interpretarse como muy retadora, por ejemplo, un viaje apostólico a Siria? ¿La presencia del Papa allí? Pues desde luego que sí sería Estuvo el muy Papa fuerte. el año pasado en Líbano, antes de que es. se fuera Benedicto, ¿te acuerdas? En septiembre. Sí. Y no, realmente, mira, no tiene los mucho cristianos... influjo, ¿no? Mira, mientras cuente aquí estamos también, si me permiten, en un juego demográfico, que hay que entender. Hay que entrar al mosaico de lo que es Siria. El 80% son sunitas, nos guste o no. Exactamente. Por eso Siria pudo ser gobernada en un tándem alawita, que eran los militares que tenían el control, básicamente, pero con la burguesía y el apoyo de Arabia Saudita, que son sunitas. En el momento que eso se fractura por intereses geopolíticos de Estados Unidos y de Rusia, pues obviamente el régimen entra en crisis, hay que reconocerlo. Y tiene que recurrir a la alianza con Irán. Así es. Ahí la explicación un poco del por qué romper esta Entonces alianza. recurren a Irán como recambio a lo de Arabia Saudita. Son juegos geopolíticos regionales muy pesados. Ellos juegan a la mayoría. Al final de cuentas, demografía es democracia. Usted, Claro. no. Cuando tú tienes 80% de sunitas, pues ¿quién debe ser el gobernante? Pues es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha dado una alianza de minorías con la salvedad de los drusos, que tienen 2 juegos ahí. No me quiero meter porque es más complejo que todo el mundo, Sí. el juego druso. Los drusos es una... Los cristianos drusos. No. Los drusos es una secta que viene del Islam, pero son esotéricos, lo digo con mucho respeto. Porque Son los que usan un gorrito blanco, sí, exacto, así redondo. pero son monógamos. Entonces son musulmanes drusos. Son musulmanes, aunque no los aceptan mucho el Visten Islam. todos de blanco, ¿no? Sí, son fuera de serie. Mira, es más, el Líbano
es un binomio druso-maronita. Así se forma el Líbano. Si quien no entienda eso, pues no entiende lo demás. Pero a lo que voy, en Siria son minoría. Entonces ahí no quiero meterme en ese juego, pero los demás, los que son los cristianos en general, se han aliado a los alagüitas por temor al fundamentalismo sunita, que también hay gente muy respetable entre los sunitas, hay que decirlo. Sí, y yo incluso te lo digo, los rebeldes están divididos. Hay unos que son los yihadistas, que al parecer maneja la CIA. La CIA, sí. Y los otros que sí realmente tienen demandas legítimas. Tú no puedes gobernar a Siria sin los sunitas, eso es absurdo. Entonces, yo creo que eso también hay que entenderlo en la dinámica que se ha dado de descomposición. Ahora, el Líbano, Líbano es peor. Cosa que te lo dice yo tengo carta de nacionalidad libanesa, sé de lo que hablo y viví en Líbano, no es de periódicos. Somos 18 sectas en el Líbano. Es un país, yo siempre lo digo, es un país antigravitatorio el Líbano. Yo no sé cómo le hace, porque todo lo que yo te digo se condensa en el Líbano. Todo este conflicto global, regional y local, el mayor punto de concentración es el Líbano. De ahí que es un milagro, literalmente, que no haya implosionado. Sí. Bueno, y además los grupos que iniciaron como grupos terroristas y que ahora son partidos políticos. ¿Cuántos partidos políticos hay en Líbano? Mira, 40. Te voy a decir cuántas televisiones. Cada partido tiene su televisora. Con eso te digo todo. No estoy dando ideas, ¿eh? Cuando el Papa Benedicto estuvo en Líbano, yo recuerdo unos pendones en los postes de Beirut, de color amarillo con letras verdes. Bueno, ese es Hezbollah. El fusil, ¿no? Claro, y decía, bienvenido, pero, Santo Padre, explica un poco, Hezbollah. Acabas de tocar. Y cuando vi estos pendones, me acordé claro, de lo que fue a decir Condoleezza Rice. Van a continuar los bombardeos sobre el Líbano porque ahí está Hezbollah. Claro. Y vi a Hezbollah, dicen allá, dándole la bienvenida al Papa. Bueno, es que era un grupo terrorista, ahora es un partido político. Es un partido político con el poder y es aliado que explica todo lo que está pasando de Siria. Precisamente por el chiismo. Pero yo me voy más, ya que tú estás en la teología, mi querido José Alberto, lo vamos a entender desde el punto de vista abstracto y la gente lo va a entender muy bien. Todo el operativo del 11 de septiembre y todo lo que se ha derivado al CIA, Al Qaeda, es choque de civilizaciones. Claro. Es de Samuel Huntington, que además odiaba a México. Su último libro antes de morir se llamaba ¿Quiénes somos? Un libro antimexicano. Yo no puedo entender cómo un mexicano sea pro Huntington. Y te voy a decir algo, es casi el libro de cabecera de muchos pseudointelectuales del país. Bueno, y esto choca, obviamente de ahí deriva todo este conflicto, es choque de civilizaciones. Provocado. Claro. Por eso el Vaticano, que obviamente tiene una política exterior, le entiende muy bien la jugada. Rusia, la Iglesia Ortodoxa, Irán, el chiismo universal, diría yo. Y yo diría parte de Egipto, porque Egipto no jaló con Obama en esta, no jaló con ellos, Incluso hay acercamiento de Egipto con Rusia e Irán a raíz de la derrota de Obama desde el punto de vista democrático. Entonces, el Vaticano y todas estas entidades que acabo de citar promueven el diálogo de civilizaciones. Muy bien. Claro. ¿Tú crees? Para contrarrestar la balcanización y las guerras. Exactamente. Pues precisamente, ¿tú crees que esta jugada maravillosa, esta acción de Benedicto XVI de crear cardenal al patriarca maronita libanés Bechara Boutros Ghali es precisamente para calmar las cosas y tener un diálogo? Y el patriarca católico maronita tiene un maravilloso diálogo con Hezbollah. Ah, sí. Aquí nos venden que son terroristas. Bueno, cada quien no saben, no conocen el Líbano. Hoy por hoy es un partido político. Es un partido político. Pero imagínese nomás usted, qué cosa tan terrible sería que de pronto los Estados Unidos dijeran que un partido político de México es un grupo terrorista. Y entonces empiezan los bombardeos. ¿Y a poco no lo han hecho? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Vamos a ver enseguida la gran jornada de oración promovida por el Papa Francisco el 7 de septiembre para orar, ayunar y hacer actos penitenciales en favor de la paz en Siria y en el Medio Oriente. Desde el pulso de la fe que tenemos, podemos decir, gracias a esta acción, se detuvo el bombardeo sobre Siria. Esta es la crónica. Que acabe el ruido de las armas. La guerra
marca siempre el fracaso de la paz. Es siempre una derrota para la humanidad. El sábado 7 de septiembre, un intenso silencio atravesó la plaza de San Pedro por la fuerza de un ejército orante armado únicamente con las cuentas del rosario. Decenas de miles de personas se unieron a la jornada de oración y ayuno por la paz en Siria y en el mundo entero, convocada por el Papa Francisco. Hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, pidieron al unísono la paz entre los pueblos, armonía para el planeta. Cuando el hombre piensa solo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en el centro, dijo el pontífice en su homilía, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y del poder, cuando se pone en el lugar de Dios, entonces daña todas las relaciones, lo arruina todo y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al conflicto. También hoy nos dejamos guiar por los ídolos, por el egoísmo, por nuestros propios intereses, y este comportamiento sigue adelante. Hemos perfeccionado nuestras armas, se ha adormilado nuestra conciencia, hecho más sutiles nuestras razones para justificarnos. Como si fuese algo normal, seguimos sembrando destrucción, dolor, muerte. La violencia, la guerra, solo producen muerte. Hablan de muerte. La violencia y la guerra tienen el lenguaje de la muerte. El hombre que abandona la perspectiva de la belleza y de la bondad rompe la armonía con la creación y de alguna manera ofrece una nueva oportunidad a Caín, capaz de levantar la mano contra su hermano para matarlo. Frente al tormento de la guerra en Siria, emblema de un horror que recorre toda la historia del hombre, el Papa Francisco aclaró que es posible romper esta espiral de dolor y de muerte. El pontífice pidió a todos mirar a la cruz, porque en el silencio de la cruz calla el estrépito de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. La violencia y la guerra no son nunca caminos de paz. Que cada cual se anime a mirar en lo profundo de su conciencia y escuche esta palabra que dice: sal de tus intereses que atrofian el corazón. Supera la indiferencia hacia el otro que hace insensible tu corazón. Vence tus razones de muerte y ábrete al diálogo, a la reconciliación. Mira el dolor de tu hermano. Ahora pienso en los niños, únicamente en los que mira el dolor de tu hermano y no añadas otro dolor. Detén tu mano, reconstruye la armonía que ha sido despedazada, y esto no con el enfrentamiento, sino con el encuentro. La crónica de la jornada por la paz, con ayuno y con penitencia, y se logró. Que Vladimir Putin hizo una gran acción, cierto, pero para quienes creemos, logramos con nuestro ayuno y nuestra oración detener ese bombardeo a Siria. Voy a hacer una pausa, regreso para analizar la gran propuesta de la Santa Sede a través del secretario para las Relaciones con los Estados, Dominique Manberti, consistente en el desarme nuclear de Oriente Medio. Una pausa, vuelvo con esto y con más. Vorrei ringraziare tutti coloro che in diversi modi
hanno aderito alla veglia di preghiera e digiuno di ieri sera. Ringrazio tante persone che hanno unito l'offerta delle loro sofferenze. Ringrazio le autorità civili, come pure i membri di altre comunità cristiane o di altre religioni e uomini e donne di buona volontà che hanno vissuto in questa circostanza momenti di preghiera, di digiuno, di riflessione. Ma l'impegno continua. Andiamo avanti con la preghiera e con opere di pace. Vi invito a continuare a pregare perché cessi subito la violenza e la devastazione in Siria e si lavori con rinnovato impegno per una giusta soluzione al conflitto fratricida. Preghiamo anche per gli altri paesi del Medio Oriente, particolarmente per il Libano, perché trovi la desiderata stabilità e continui ad essere modello di convivenza, per l'Iraq, perché la violenza settaria lasci il passo alla riconciliazione, e per il processo di pace tra israeliani e palestinesi, perché progredisca con decisione e coraggio. E preghiamo per l'Egitto, affinché tutti gli egiziani, musulmani e cristiani, si impegnino a costruire insieme la società per il bene dell'intera popolazione. La ricerca della pace è lunga e richiede pazienza, perseveranza. Andiamo avanti con la preghiera. Y continuamos con más de este análisis de la situación en Siria con José Alberto Villasana, analista de temas internacionales, Premio Nacional de Periodismo. ¿En cuántas ocasiones, José Alberto? ¿Ya van 4? En tres. ¿Ya te apoderaste del club? Oye. Pues Ya es estando honor a que honor merece. Sí, bueno. Oye, además yo soy Pues tú eres fuiste parte del jurado. No, parte, ¿no? presidente del jurado. ¿Por qué crees que se lo sacó? Pues ya se supo. No, se lo sacó por bueno. Por méritos, una de ellas fue... No, eso va a decir que yo estoy regalando premio tampoco. No. Es decir, Una de yo estas veo los parámetros y hasta, digo, ¿para qué te digo? Es por parámetros. Entonces me voy a meter yo también. Sí, porque no mandas tu candidatura. Por un estudio, un análisis de las Torres Gemelas, fue una vez que ganó el premio. Bueno, fue el primero, Le Monde Diplomatique. Si no mandas tus artículos y tus programas, pues no, ¿cómo te califico? Ya no estoy ahí. Y también, entonces ya para que los manden. No, tienen buen criterio. Y estoy platicando con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional. A ver, Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, es decir, como el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Otro canciller, pero de los buenos. Y entonces él dice, el desarme nuclear de Oriente Medio. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué países de Oriente Medio tienen armamento nuclear? Israel se cree... ¿Y cuál otro? ¿Y uno más? Y nada es decir, más, la propuesta de la Santa Sede es directa a que Israel claro, se quede sin armas nucleares. que deshaga sus armas, o sea, que seamos parejos. Si estamos pidiendo que Irán y Siria entreguen sus armas químicas, bueno, pues entonces que Israel también entregue sus armas nucleares. Entregue sus armas nucleares, porque como bien decía Alfredo, es una reacción de estos países a decir, yo por lo menos debo tener algo de protección. Y entonces por eso pues tengo estas armas químicas. ¿Pero por qué? Para protegerme de la eventualidad de que Israel cualquier día me llueve aquí con armas nucleares. Ese es el punto magnífico de Manberti. Entonces ya podemos sentarnos en la mesa en igualdad de situaciones. El problema también con este país es que respetuosamente, digo, tú no puedes decir Israel porque luego dicen, es antisionista. Es bueno, sí, antisionista no es malo. Antisemita. Antisemita es absurda. La propuesta viene por parte de la Santa Sede. La Así propuesta es. aquí no es un asunto de religiones, es un asunto de paz en la región. No puede haber un país con armamento nuclear y ser el único. Como no vamos a proponer que se armen todos, entonces hay que proponer que uno se desarme. Ese es el asunto. Ese es el punto. Sí, pero eso forma parte de la dinámica de que Siria acepta firmar el Tratado de Convención
de prohibición de armas armas, químicas, sí. que se me hace una magnífica propuesta. Pues ya dijiste no solamente que las lo armas- destruya, sino que lo firme y lo ratifique. Israel tiene armas químicas y biológicas. Lo acaba de sacar Foreign Sí, Policy. químicas, nucleares y biológicas. No, pero primero me voy Las por tres. las armas de los pobres. Químicas. Las químicas y las biológicas, de las que nadie está hablando. O sea, virus, Acuérdate que bacterias, ¿o qué? la definición de armas de destrucción masiva, lo de la da la ONU, que a mi juicio se queda muy corta. Es el ABC en inglés, que es Atomic, Biological and Chemical. Es atómicas, biológicas y químicas, más radiológicas. Hay otras. Pero hay unas peores, las Buster, es casi un Hiroshima. Nadie habla de ellas. ¿Qué tiene Estados Unidos que e tiene Israel? Estados Unidos, Israel, por Claro. cierto, las Buster son tremendas, perforan, es un terremoto, acaba pronto. Bueno, entonces, Irán tiene un proyecto nuclear. Tú para crear una bomba atómica necesitas más de 90% de enriquecimiento de uranio. Irán llegó al 20%, que nada más sirve para propósitos médicos. Yo hasta en broma digo, además yo soy yucateco también, tengo una ciudad yucateca, que Es multiétnico. Sí, así es. Mira, por eso Es maya soy y es semita. ecuménico, maya semítico. Oye, qué maravilla, 2 civilizaciones. Imagínate, ya me lanzaste a las nubes. Bueno, De la casta divina por y los la mayas. beduina, Los mayas, y la claro, casta claro. beduina, que esa no se te olvide. Bueno, entonces, ahí tienes tú que el asunto este de las armas nucleares es fundamental entenderlo en el enriquecimiento de uranio. Yo incluso digo que con el 20% de Irán no haces ni una bomba yucateca. Sí, porque... No te da. digo, Tenemos- pero eso es muy interesante, mira. Apenas, sí. Se ha creado una dinámica que el Vaticano cachó muy bien. Quitas las armas químicas de Siria, perfecto, todos estamos de acuerdo. Obligas a Israel a ratificar el tratado de armas químicas armas que no lo ha ratificado. Entras a las armas biológicas, que no hay que perderlas. Entras a la dinámica de Irán, que va a estar Rouhani hablando, está dispuesto ya a ceder, a negociar con Estados Unidos. Incluso acaba de hacer un artículo en el Washington Post, maravilloso, donde dice, nosotros somos una nación pacífica, nunca vamos a tener la bomba atómica. Ya tienes otro avance en la escalada pacífica. ¿La Santa Sede ha actuado bien? Muy bien. Extraordinariamente. Excelentemente, No, pero excelentemente concluyo. bien. Y esto obliga a que no puede ser que Israel ostente 400 bombas nucleares, que eso ¿quién lo dice? El Boletín de Científicos Atómicos, que es el conglomerado mayor de premios Nobel de Química y Física del mundo. Es decir, son muy serios. Con sede en los Estados Sí, Unidos. pero son de primera. Tengo 2 minutos. Yo se lo cedo a José Alberto. Fíjate Mira, qué generoso. claro, durante 2 semanas lo bombardearon por Twitter. Deja hablar a Sí, José deja Alberto. Sí, es cierto. Viene generoso. Hoy estuvo el programa ya. No, pero más- eso eran sus más amigos. Él equilibrado. usa tuiteros, ya me di cuenta. Son sus fans. primos. Sus primos, tíos. En 2 semanas, en 2 minutos, José Alberto, ¿qué concluyes y hacia dónde vamos? Y también tú nos vas a dar una palabra sobre qué viene. Sí, bueno, la conclusión mía es que efectivamente la acción de la Santa Sede y de Rusia, Vladimir Putin y Lavrov, ha sido maravillosa, es decir, encajonando a los Estados Unidos, a Francia, a Israel, para que no se lleve a cabo el ataque. Tal como se ha planteado, y sobre todo con estas nuevas iniciativas, por ejemplo, para el desarme nuclear, creo que el peligro es que están encajonando tanto a Israel y a Estados Unidos que pudiera haber una reacción, Sí, muy digamos, buen punto. de desesperación. Es decir, porque Buen volvemos a lo anterior, ya el ataque ha sido decidido. Entonces, entre más encajonas tú a ellos, pues se van a poner más nerviosos los ratones y pueden ser capaces de cualquier cosa. Es ¿Cómo decir, qué? incluso de que haya otro ataque químico por parte de los... Autoataque. Un autoataque, sí, otra bandera falsa como la que hubo el 21 de agosto. Y el 11-9. Y el 11 de septiembre, obviamente, sí, son banderas falsas, una estrategia militar de Occidente que en cualquier momento la pueden usar. No solamente ahí, en la región, sino incluso en los Estados Unidos o contra algún objetivo estadounidense. En medio minuto, Freddy, ¿qué puede venir? Mira, se me hace fantástico lo que acaba de decir José No, Alberto. pero fantástico, pero real.
Sí, sí. Okay, no de fantasioso, de genial. Se me hace genial. Ajá. Es decir, no deben tener mucho cuidado los BRICS, el grupo en Shanghái, de no encajonar demasiado a Obama. Hay que darle espacio de oxigenación, que vea que no perdió, que él contribuyó a una gran propuesta que sí suena idílica, hay que reconocerlo también. Sí. Desnuclearizar el Medio Oriente, bueno, es un sueño guajiro, ¿no? Pero si no intentamos esa lucha, la otra opción es que nos vamos a una tercera guerra mundial. Sí. Gracias, entonces, Alfredo. Podemos decir que se pospuso, nada más. Se pospuso, gracias, Alfredo. Sí. Gracias, la tercera guerra mundial, que es la descrita en Gog y Magog, Ezequiel 38. Y que actualizado es ¿cuál país contra cuál? Es Rusia contra las repúblicas soviéticas, Libia, Irán, no, Rusia etcétera, contra Israel y Estados Unidos. Contra Israel, ¿no? Sí, en alianza con ellos. Gracias a los dos. Y usted, servido, nos había pedido este tema, se lo dimos en 2 programas. Esta es la situación hasta hoy, desde el pulso de la fe, desde el análisis geopolítico, desde el análisis escriturístico e internacional. Nos vamos, nos despedimos por ahora. Un saludo para todo nuestro amable público, un reconocimiento de corazón. Gracias por estar con nosotros. Especialmente un saludo a quienes nos ven en Ciudad Juárez a través del canal digital 11.2 de alta definición. Quédese en la programación de Proyecto 40 y sigamos ayudando, ¿no?, a los damnificados de los estados de la República, que curiosamente son los estados más violentos, ¿no? Ajá. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias.